Vamos a hablar de economía, básicamente, y de economía de la que duele, porque es el número de pobres. Se conoció el dato, que me parece que es el dato preocupante que debería estar, me imagino, atendiendo el gobierno, cosa que hasta acá no parece, y habla de estudios que dicen que hay más de 4 millones de pobres en el país, 4 millones nuevos de pobres, y ahí está el número. La pobreza que aumentó desde diciembre, según estudios de distintos centros de estadísticas, a un nivel que está entre el 30 y el 35%, en un primer momento durante el verano como consecuencia de la abrupta suba de precios por la devaluación, pero en el segundo trimestre el incremento fue principalmente por el tarifazo. Esto que nosotros decimos, cada punto de inflación que se suma y cada situación que se presenta por la baja de actividad en el país, obviamente hace que muchísima gente que posiblemente esté hoy en el trabajo informal deje de tenerlo, ni siquiera ese trabajo. Así que le damos la bienvenida a Julia Estrada, ella es politóloga del Centro de Economía Política Argentina. Julia, gracias por venir. Decía, a ver, es preocupante y no parece el gobierno estar atendiendo el tema. Bueno, efectivamente, cuando nosotros hacemos una estimación de pobreza, que la hacemos conjuntamente con el CEPA, el Centro de Economía Política, y el INDEP, que es el Instituto de Economía Popular, que viene relevando precios de alimentos en un contexto en donde no se venían relevando precios en términos oficiales, porque sabemos que el INDEC discontinuó la publicación de estadísticas y definió al IPC San Luis y al IPC Cava como sus dos IPC de referencia. Bueno, en este contexto es que el INDEP empieza a relevar precios y nosotros decidimos estimar un cálculo de pobreza. Y la verdad es que lo hicimos a sabiendas, lamentablemente, de que podíamos llegar a tener estos números que vos estás mencionando y que ahora podemos clarificar incluso más, sí, que tienen que ver con las consecuencias, en algún punto lógicas consecuencias. No es necesario ni ser economista ni ser analista especializado de la realidad para darse cuenta que algunas medidas, particularmente las tomadas durante el mes de diciembre, que son las que han provocado un salto, ¿no?, en el nivel de indigencia y en el nivel de pobreza, como la devaluación, la quita de retenciones, la eliminación de cupos a la exportación, después el tarifazo en febrero para la energía eléctrica, el posterior tarifazo en el caso del gas, toda una serie de medidas que claramente dan cuenta de un primer semestre. Porque además tenés un dato que no es menor, ¿no? En lo que es el trabajo registrado y que algunas paritarias se han negociado, ninguna de esas paritarias supera, ni siquiera alcanza lo que se mide en inflación interanual. Es decir, el último guarismo dio 42%. El que más cerró creo que fue camionero, el 37%, pero de ahí para abajo, Entonces, eso me imagino que si para el sector formal ocurre eso, es decir, que pierde poder adquisitivo, no quiero saber el resto. Sí, y de hecho, la verdad, la lectura, es así de negativa, como vos efectivamente la planteás. Ninguna paritaria le gana al 42% de inflación. También hay que decir, ni la paritaria ni la inflación se acomodan a lo que dijo el gobierno de 20-25% de expectativa inflacionaria, con lo cual tampoco el escenario era el oficial. Lo que digo es, incluso los sindicatos han mejorado su nivel de negociación sobre la marcha, porque han tenido, este es un balance que la verdad venimos haciendo, han tenido primero intentos de negociación semestral, no sé si recordás, claro, que se hablaba de 6 meses. Bueno, de hecho algunos gremios han cerrado semestralmente. Han cerrado semestralmente un 20% en 6 meses, ese es el caso de comercio, por ejemplo, y después la verdad es que se dieron cuenta que esta lógica de en el segundo semestre para la inflación podía llegar a ser así, pero hasta ahí nomás, y ya se daban cuenta en marzo, abril, y empezó la lógica de se negocia anualmente. Y la verdad es que aún si es poca el monto de 33, 35%, en algunos casos aceiteros han negociado bastante más, es igual una actividad exportadora y tiene la capacidad de hacerlo, ninguna ha logrado ganar la inflación, pero han mejorado su nivel de negociación. Y esto es importante remarcar, porque cuando nosotros también hacemos un relevamiento de despidos, una de las cosas que identificamos es que la conflictividad gremial, que aumentó fundamentalmente, sí, en el mes de abril y en el mes de mayo, hay de alguna forma frenado esta avanzada que parecía que no tenía freno. Podríamos igual seguir hablando de despidos que no están siendo cubiertos por los medios y el tema de alguna forma pasó a segundo plano, entonces también podría relativizarse el tema por eso. Estaría bueno también aclarar que cuando hablamos de pobreza, ¿qué es pobreza? Es decir, pobreza estamos hablando de gente que no llega a cubrir sus necesidades básicas, es decir, estamos hablando de eso, ¿no? Entonces, que hay gente que hace malabares para vivir, porque obviamente cuando se mide se busca ver familias que obviamente no llegan a un sueldo determinado, a un determinado nivel de ingresos,
que obviamente no sabemos cómo hacen para vivir, pero que hay un montón, y este dato, es decir, que 4 millones de personas ha crecido el número, ¿y qué hacen con esa gente? Es decir, ¿cómo? Porque siempre digo, ¿no? Para lo negativo, en este caso, para subir el número de pobreza, muy rápido se puede pasar a eso, en pocos meses, de hecho, pero para revertir eso es muy complicado. Exacto, se necesitan políticas de ingreso, pero además políticas de contención inflacionaria. Nuestras estimaciones para Gran Buenos Aires dan 1.700.000 nuevos pobres, ¿no? Más los que ya existían. Y la verdad es que hemos estimado también la indigencia, que pasó de 5,71 en el mes de noviembre de 2015 a 7,89 en abril. ¿Por qué insisto en la indigencia? Porque la indigencia, primero que es un mecanismo igual que el de pobreza, de determinación a través de una línea de ingresos. Claro. Digo, es un modo de medir. Es decir, si digamos, se necesitan 10.000 pesos para vivir y todo lo que tenés, 9.999, para ser pobre. Es decir. Exacto. Si ese hogar no logra superar esa línea que se determina como la línea de pobreza o la línea de indigencia, ¿es indigente o es pobre? Y la verdad es que la indigencia es no alcanzar a cubrir, si se quiere, los requerimientos calóricos para que ese hogar, bueno, se alimente, es gente que ya sobreviva. directamente no morfa, digo, es decir, o busca alternativas a ver cómo come una vez por lo menos por el día, digo, y que acá hemos tenido casos, es decir, pasan digamos, la mayoría de la gente que tiene comedores, digamos, comunitarios, o merenderos, te dicen que en el último tiempo y desde enero hasta acá le ha subido por lo menos un 30% la cantidad de gente que iba. Mismo pasa en los colegios. La indigencia aumentó 38%, estamos hablando de nuevo Gran Buenos Aires, ¿no? el conurbano, los 24 distritos, sí. Y Cava, estamos hablando de un aumento del 38%. Sí, el área metropolitana. Estamos hablando. El área metropolitana, y son estos los sectores que precisamente van a buscar a terceros la posibilidad de alimentarse y también de un techo. A ver, yo te decía, me da la sensación que revertir esta curva es decir, tiene que tomar medidas, digo, pero así como se puede hacer en 6 meses, digamos, llegar a estas cifras, revertirlo lleva años. Y esto, digamos, podemos tomar antecedentes del pasado, ¿no? Digo, no hay que ser muy técnico para eso, digo. Y no se ve un gobierno que haya tomado el toro por las astas todavía. Es un gobierno que parece que está dormido en este sentido. No se ve esa tendencia, primero, no se ve una tendencia de real baja de la inflación. La verdad es que, y eso también tiene que ver con el análisis de las paritarias que hacía previamente. Las paritarias están empezando, si se quiere, a aplicarse ahora, tardíamente, y eso significa un margen todavía para el aumento de precios, ¿no? ¿Por qué? Porque los precios realmente bajan o no hay inflación luego del movimiento de tipo de cambio, que es lo que se está especulando ahora, si hay un nuevo movimiento de tipo de cambio, cuando realmente se tocó fondo, cuando realmente ya no hay margen para que el mercado interno tolere nuevos aumentos de precios. Todavía hay ese margen. Entonces, la verdad es que la inflación corre el riesgo de seguir creciendo en la medida en que los grupos concentrados no están siendo controlados porque no hay mecanismos antiinflacionarios, se ha desmantelado Precios Cuidados, la Secretaría de Comercio, sabemos perfectamente todo lo que ha ocurrido en ese sector, y el CEPA, que es el sistema de relevamientos a través de las APP, que es básicamente a través de Internet, lo único que hace es que el gobierno pueda controlar, entre comillas, esos precios que los supermercados declaran tener en góndola, pero nunca se hace un control de la cadena y de los márgenes de ganancias, que es lo que efectivamente se hacía con el Precios Cuidados o con el Observatorio de Precios. Entonces, digo esto en relación a la inflación, pero además, en términos políticos, tampoco hay señales de una recomposición de ingresos. Lo último que tuvimos en materia de política social, si se quiere, han sido los 500 pesos para beneficiarios de AUH, para jubilados, ha sido la devolución de IVA, que de todas maneras sabemos que esa implementación es muy poco y es obviamente dudosa. Es muy difícil de implementar por cómo está armado el sistema, si querés, comercial argentino, ¿no? Porque como hay lugares que obviamente no tienen ni postnet, digo. Claro, en la ley supuestamente se establece que van a recibir postnet de manera gratuita, pero esa implementación tiene que existir. Entonces, la verdad es que tenemos muy poca política social y no hay, la verdad, perspectivas de que vaya a cambiar, enfatizarse en ese punto. Gracias por venir, Julián. Un placer. Muchas gracias.